aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 4. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí, en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Hermanos, la influencia de todo ese pueblo tenía poco que ver con una reunión organizada. Acudían al Señor Jesús como se hacía para una peregrinación, por grupos, ya que en ese entonces la gente no estaba comúnmente ligada. Fuera de la temporada de siembra y cosecha, a un ritmo de trabajo imperioso. Había de todo en esa muchedumbre. Desde la curiosidad se mezclaba con inquietudes políticas y religiosas. Algunos habían ido por provisiones, pero como se habían quedado más de la cuenta, los 12 apóstoles comenzaron a pensar que los peregrinos tenían hambre, como ellos también. Hermanos, al término de una jornada dedicada a escuchar y meditar las palabras del Maestro, su palabra no habría sido palabra de Dios si no los hubiera alimentado en todos los sentidos del término, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 8. Varios textos afirmaban que en los tiempos mesiánicos el pueblo de Dios sería saciado. Y eso, hermano que me escuchas, no había que entenderlo solo en sentido espiritual. La muchedumbre saciada nos deja una señal: que el Señor Jesús es el Mesías esperado, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 25 y el Salmo 132.
Hermanos, el apóstol San Juan menciona en varias ocasiones que el Señor Jesús hizo muchos milagros, pero solo recoge 7 en su evangelio, los que muestran mejor las facetas que deseaba resaltar del misterio de Cristo. El lugar donde se realizó la multiplicación de los panes está sujeto a discusión. Lucas capítulo 9 nos dice que fue en Betsaida, sobre la orilla noreste del mar de Galilea. Marcos capítulo 6 parece situarla en la ribera noroeste. Algunos manuscritos del cuarto evangelio la colocan cerca del lago de Tiberias. Los peregrinos antiguos localizaban el prodigio en Ain et Tebeja, cerca de Cafarnaúm. El versículo dice, después de esto, hermanos, la expresión hace la conexión explícita con el pasaje anterior, en el que se habla del hombre renacido, que lleva su camilla y camina, en el que se habla del homicidio del Señor Jesús y de su revelación como Hijo de Dios, según lo anuncia Juan, capítulo 5. Y se anticipa su hora, que es el momento en que entrega su vida de Hijo de Dios por todos nosotros los creyentes. Seguimos leyendo el versículo. Dice, Jesús pasó al otro lado del mar. Hermanos, el relato rompe la continuidad, pues en la escena anterior, el Señor Jesús estaba en Jerusalén. Ahora lo encontramos en Galilea. Es el principio del nuevo éxodo, la salida de la esclavitud del pecado a la libertad del Hijo de Dios. La decisión de matarlo da ocasión a este éxodo, en el que también proveerá a todos su pan. Seguimos leyendo el versículo. Dice, de Galilea, el de Tiberíades. Hermanos, a pesar de parecer una redundancia que varios manuscritos han querido descifrar, no lo es, sino una simple referencia al anillo que forma el mar de Galilea entre Cafarnaúm y Tiberíades, que puede atravesarse en barca o recorrerse a pie, yendo por la orilla del mar, como lo relata Marcos capítulo 6, donde dice, él entonces les dice, vengan también ustedes aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte, a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse, y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Seguimos en el versículo, dice, lo seguía mucha gente. Hermanos, lo mismo sucederá después de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 12, donde se lee, gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Y también lo seguía mucha gente en su entrada a Jerusalén. Antes de la pasión, en el mismo Juan capítulo 12, dice,
Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel». El pueblo emprende el éxodo en pos del Hijo de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Dice: porque habían visto los signos. Hermanos, esto alude a los signos que Dios había obrado por medio de Moisés. Pero aquí la gente seguía al Señor Jesús, impresionada por los signos o milagros. Pero, hermano que me escuchas, recuérdense que el Señor Jesús no se confiaba de esa fe quebradiza, porque en Juan capítulo 2 se lee: mientras estuvieron en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no les tenía confianza, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Aquí, en Juan capítulo 6, dice que Jesús subió al monte y se sentó. Marcos capítulo 6 dice que enseñaba a sus discípulos. Seguimos leyendo el versículo. Dice: subió al monte. Hermanos, Moisés subió al monte Sinaí en Éxodo capítulo 9, donde le fueron entregadas las 10 palabras de vida. Ahora, la palabra misma de Dios se entregará como pan de vida. Solo en este momento o en este monte puede vivirse la libertad ofrecida por Dios. Aquí, el Señor, hermano que me escuchas, pondrá la mesa de su banquete. Descorrerá el velo que cubría la faz de todos los pueblos. Exterminará la muerte para siempre y dejará ver su rostro, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 25, donde dice: hará Yahvé Sebaot a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Seguimos leyendo el versículo. Dice: se sentó allí con sus discípulos. Hermanos, el Señor Jesús es el Maestro. Más aún, la palabra de Dios misma, de la que todos somos discípulos. Como se sentó en el monte para anunciar la voluntad del Padre Celestial en Mateo capítulo 5, donde se lee: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo. Ahora, hermano que me escuchas, se sienta para llevarla a término, ofreciendo su alimento para que todo quede cumplido, según lo anuncia Juan capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. Dice:
estaba próxima la Pascua. Hermanos, la indicación explícita, las anteriores alusiones al Éxodo. Se ilustra el significado del pan entregado en la última Pascua judía, cuando el Señor Jesús instituye la Eucaristía en Lucas capítulo 22. En la primera Pascua judía de Juan capítulo 2, anunció la destrucción y la reconstrucción del templo de Jerusalén. En la última Pascua judía de Juan capítulo 19, será ejecutado. Ahora anticipa simbólicamente el don que hará de su cuerpo para que nosotros vivamos de él y nos convirtamos en el nuevo templo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 3 y en su primera epístola de los Corintios capítulo 6. Hermanos, la indicación sobre la Pascua judía sirve tanto de referencia cronológica como de sugerencia de que el pan futuro que dará el Señor Jesús será la nueva Pascua. Será la Pascua cristiana. Todo el capítulo 6 tiene como fondo bíblico varios acontecimientos del Éxodo, como la Pascua, como el lugar desértico, como el milagro del pan, como el caminar sobre las aguas, que recuerda el paso del Mar Rojo en Éxodo capítulo 14. Vamos a terminar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás.